Niño mendigo en silla de ruedas canta en un programa de televisión. Cuando empieza a cantar, nadie puede contener las lágrimas. Pablo se despertó con el sonido de los autos pasando por la avenida principal. Era otro día más empezando en el corazón de la ciudad, donde las banquetas eran su hogar. Con tan solo 10 años, su silla de ruedas improvisada, con llantas desalineadas y partes oxidadas, era su compañera desde que su vida cambió para siempre. Pablo dependía de la generosidad de las personas y de su voz. Su canto era su única herramienta para enfrentar la dureza de la vida. Aprendió a transformar su tristeza en música, llenando las esquinas con melodías que muchas veces hacían que los transeúntes se detuvieran para mirarlo con admiración o al menos, con compasión. Esa mañana, acomodó el pedazo de tela que usaba como cobija, se puso la gorra y empujó su silla hasta la plaza donde solía cantar. El viento frío cortaba su piel, pero él lo ignoraba. El hambre era su mayor preocupación. El dinero recolectado los días anteriores no le había alcanzado para más que un pan seco y un vaso de agua, y su estómago vacío se lo recordaba constantemente. Al llegar a la plaza, Pablo eligió un lugar cerca de la fuente, donde había más gente. Colocó la pequeña cajita que usaba para las monedas y respiró hondo. En cuanto empezó a cantar, la magia llenó el lugar. Su voz, dulce y poderosa, contrastaba con su figura delgada y su vieja silla de ruedas. Las notas llevaban una emoción cruda, capaz de tocar hasta los corazones más duros. Algunas personas se detuvieron a escucharlo, otras dejaron monedas en su cajita sin decir una palabra. Una señora se acercó, secándose una lágrima. «Tienes un don, niño», le dijo, con la voz quebrada. Pablo sonrió tímidamente, sin dejar de cantar. Sabía que sus palabras eran ciertas, pero no tenía idea de hasta dónde ese don podría llevarlo. Para él, cantar era solo una forma de sobrevivir. Ese día, recolectó lo suficiente para una comida caliente. Más tarde, mientras comía, miró al cielo y murmuró una oración silenciosa. Incluso en las dificultades, Pablo nunca dejaba de agradecer, no por lo que había perdido, sino por lo que aún tenía, su voz. Lo que no sabía era que, mientras cantaba en la plaza, una mujer con un celular en la mano grababa su actuación. El vídeo que ella subiría pronto cambiaría todo. El niño que cantaba para sobrevivir estaba a punto de encontrar un destino que nunca habría imaginado. La grabación de Pablo cantando en la plaza se viralizó en las redes sociales como un incendio en el pasto seco. El vídeo, hecho por la mujer que se había emocionado al escucharlo, mostraba al niño en su silla de ruedas interpretando una versión impresionante de una canción clásica. Al fondo, se escuchaba el sonido del agua de la fuente y el murmullo de las personas que, poco a poco, se habían reunido para presenciar aquel pequeño espectáculo. La calidad amateur del vídeo solo intensificaba la autenticidad del momento. La descripción simple que ella escribió, "Si este niño canta con el alma", fue suficiente para atraer miles de reproducciones en las primeras horas. Esa misma noche, el celular de Pablo, un aparato viejo que había encontrado en la basura y usaba solo para emergencias, comenzó a recibir mensajes de números desconocidos. Claro, él no tenía internet para entender lo que estaba ocurriendo, pero notaba que algo fuera de lo común estaba pasando. Las miradas de las personas hacia él, en la plaza al día siguiente, parecían diferentes, como si lo reconocieran. ¿Es el niño del vídeo?, murmuró una joven antes de dejar un billete de 20 pesos en su caja de monedas. Pablo la miró confundido, pero sonrió tímidamente. No entendía del todo lo que pasaba, pero sentía que algo estaba cambiando. En otro punto de la ciudad, el presentador Rodrigo Mendoza, conocido por sus programas de talentos que mezclaban entretenimiento e historias conmovedoras, estaba en su oficina viendo el mismo vídeo. Lo había recibido de un amigo con el mensaje: «Tienes que conocer a este niño». Al principio, Rodrigo lo vio sin mucho interés, pero al escuchar la voz de Pablo, pausó el vídeo. Se echó hacia atrás, con los ojos abiertos de asombro y, al terminar la canción, soltó un suspiro profundo. «¿Quién es este niño?», se preguntó. El equipo de Rodrigo fue activado de inmediato. Tenían en sus manos un talento potencial, pero sabían que encontrar al niño sería un desafío. Pablo no tenía una dirección fija,
y la mujer que había grabado el vídeo solo sabía que él cantaba en una plaza, sin más detalles sobre su vida. Aún así, la producción no escatimó esfuerzos. Mientras tanto, Pablo continuaba con su rutina. Entre canción y canción, escuchaba pequeños comentarios: vas a ser famoso, tu voz ya llegó lejos, pero él solo sonreía sin entender. Esa noche, sentado cerca de un carrito de hot dogs donde solía cenar, escuchó en el radio del vendedor: el vídeo del niño cantante de la calle en una silla de ruedas se ha viralizado en redes sociales, y varias personas están buscándolo. La emocionante historia de este joven, que canta para sobrevivir, está conquistando corazones. Pablo se quedó inmóvil. Por un momento, parecía que el mundo se detenía a su alrededor. Apenas podía creer que estaban hablando de él. Al día siguiente, un auto negro se detuvo junto a la plaza donde Pablo cantaba. Era un vehículo imponente, con vidrios oscuros y un aspecto que contrastaba por completo con el entorno. Un hombre bajó del auto, vestido con un traje elegante, y caminó hacia Pablo. Se inclinó para quedar a su altura y le dijo con una sonrisa: «Eres Pablo, ¿verdad?». Pablo asintió, inseguro. «Me llamo Eduardo, soy parte de la producción del programa Sueños y Talentos, presentado por Rodrigo Mendoza». «¿Has oído hablar de él?». Pablo negó con la cabeza. «Bueno, Rodrigo vio tu vídeo y está muy interesado en que participes en el programa. Quiere que el mundo conozca tu talento. ¿Qué opinas?». Pablo parpadeó, tratando de procesar las palabras. Un programa de televisión, nunca había imaginado algo tan grandioso. La idea le parecía surrealista, casi imposible, pero Eduardo no esperó una respuesta inmediata. «Hagamos esto, vamos al estudio para que lo platiquemos. No tienes que decidir nada ahora, solo queremos darte una oportunidad». Al principio, dudoso, Pablo aceptó. Eduardo lo ayudó a subir al auto, y, por primera vez en años, Pablo se sintió en un ambiente cómodo y seguro. Durante el trayecto, miraba la ciudad por la ventana con una nueva perspectiva. Las calles que conocía tan bien, donde su voz resonaba entre el ruido de los autos, ahora parecían solo el preludio de algo mucho más grande. La camioneta de producción se detuvo frente a un edificio imponente, el estudio de televisión. Pablo, todavía desconfiado, alzó la mirada, tratando de calcular la altura del edificio con los ojos. Nunca había visto algo así. Las grandes letras luminosas en la cima anunciaban el nombre del programa, Sueños y Talentos. Eduardo, el productor que lo acompañaba, abrió la puerta y ayudó a Pablo a descender, empujando su silla de ruedas hasta la entrada. «¿Listo, Pablo?», preguntó Eduardo con una sonrisa. Pablo no respondió de inmediato. Observó a las personas que entraban y salían del edificio con prisa. Algunas llevaban equipos, otras papeles, y todas parecían saber exactamente lo que hacían. Él, en cambio, se sentía completamente fuera de lugar. Una vez dentro, lo llevaron a una sala donde estaban otros participantes. Jóvenes bien vestidos y aparentemente seguros de sí mismos conversaban, reían y afinaban instrumentos. Algunas miradas curiosas se dirigieron hacia Pablo, pero nadie le sonrió. Apretó los dedos contra el apoyo de su silla, sintiéndose más pequeño que nunca. Un chico alto, con el cabello perfectamente peinado y ropa impecable, lo miró y le susurró algo a su amigo. Ambos se rieron mientras Pablo fingía no darse cuenta. Pensó en desistir ahí mismo, pero recordó las palabras de Ana, la productora, que lo había alentado diciéndole que tenía un don. Esa idea le dio fuerzas para quedarse. La tensión en el ambiente aumentaba a medida que pasaba el tiempo. Una joven rubia comenzó a cantar una escala vocal con perfección, llenando la sala con su voz. Otros participantes se unieron, formando una especie de coro improvisado. Pablo los observaba, cada vez más inseguro. Sabía que su voz era buena, pero ¿sería suficiente? Nunca había tomado clases, ni había usado un micrófono profesional. Sentado en un rincón de la sala, cerró los ojos e intentó recordar las veces que cantaba en las calles. Ahí, nadie esperaba nada de él. Solo estaba él, su silla de ruedas y las personas que se detenían a escucharlo.
Pero ahora todo era diferente. Una mujer con auriculares y una tablilla entró a la sala, llamando a los participantes por su nombre para formarlos en los pasillos. Cuando llegó el turno de Pablo, lo miró de pies a cabeza, como si tratara de entender qué hacía ahí. ¿Eres Pablo?, preguntó, intentando sonar amable. Él solo asintió. Ven conmigo. Te vamos a preparar. Lo llevó por un pasillo estrecho hasta una sala de maquillaje. Ahí, dos maquilladoras comenzaron a trabajar, ajustando su apariencia para las cámaras. Pablo miraba el espejo, extrañado por su reflejo. Parecía otra persona. Su cabello estaba peinado y el brillo en su piel le hacía sentirse menos como un niño de la calle y más como alguien a punto de presentarse. Mientras el equipo trabajaba, un productor entró a la sala para verificar que todo estuviera en orden. ¿Nervioso?, preguntó mientras ajustaba el micrófono en la camisa de Pablo. Un poco, respondió Pablo en un susurro. El productor sonrió. Todos lo están la primera vez. Pero, por lo que vi en tu vídeo, seguro lo harás increíble. Confía en tu voz. A pesar de las palabras amables, Pablo seguía sintiendo un nudo en el estómago. Sabía que no era como los otros participantes. Ellos parecían tan seguros, tan preparados. Él solo era un niño con una silla de ruedas y una historia triste. ¿Y si eso no era suficiente? Cuando finalmente lo llevaron al costado del escenario, donde esperaría su turno, su corazón latía más rápido que nunca. Podía escuchar las voces del público y los aplausos para el participante anterior. Se sentía como un intruso, alguien que había llegado a ese mundo por error. En los bastidores, apareció Ana, la misma productora que lo había apoyado desde el principio. Arrodillándose junto a su silla, colocó una mano sobre su hombro. ¿Estás bien, Pablo?, le preguntó con voz calmada. Él dudó antes de responder. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Todos aquí parecen saber lo que hacen. Yo solo sé cantar. Ana sonrió, apretando suavemente su hombro. Y eso es todo lo que necesitas saber. Pablo, no estás aquí por casualidad. Nadie canta con el alma como tú. Recuerda lo que te trajo hasta aquí y confía en quién eres. Sus palabras eran reconfortantes, pero la ansiedad de Pablo no desapareció del todo. Sabía que, en cuestión de minutos, estaría frente a cientos de personas. Mientras esperaba, pensaba en las calles, en la plaza donde cantaba, en las personas que lo escuchaban y dejaban monedas en su caja. En ese momento, se dio cuenta de que siempre había cantado para sobrevivir. Ahora, por primera vez, tendría que cantar para vivir algo más grande. Y ese momento estaba cada vez más cerca. El escenario estaba iluminado de una manera casi mágica, con luces brillantes y coloridas que creaban un espectáculo visual que intimidaba aún más a Pablo. Desde el costado, observaba al presentador Rodrigo Mendoza conduciendo la presentación anterior. Los aplausos del público eran ensordecedores. Pablo apretó con fuerza el apoyo de su silla de ruedas, sintiendo el sudor en las palmas de sus manos. Su corazón latía tan rápido que temía que los demás pudieran escucharlo. Finalmente, el otro participante salió del escenario, y Rodrigo volvió al centro. Con su sonrisa carismática y voz firme, miró directamente a la cámara. Y ahora, señoras y señores, ha llegado el momento de conocer a alguien muy especial. Nuestra próxima presentación es de un joven que ya ha emocionado a miles de personas en todo el país, incluso antes de pisar este escenario. Directo desde las calles, con una voz que llega al alma, recibamos con mucho cariño, Pablo. El público comenzó a aplaudir educadamente, pero había una cierta curiosidad en el ambiente. Cuando Pablo fue empujado al centro del escenario por un asistente, los aplausos se desvanecieron, dando lugar a un silencio casi incómodo. Él sintió las miradas fijas en su silla de ruedas, como si todos intentaran comprender lo que estaban a punto de presenciar. Ese momento de expectativa parecía eterno. Con las manos temblorosas, Pablo sostuvo el micrófono colocado estratégicamente a su altura. Respiró hondo,
tratando de ignorar los reflectores que lo cegaban. Al mirar al público, vio cientos de rostros. Algunos lucían intrigados, otros neutrales. Pero, en medio de toda esa multitud, encontró los ojos de Ana, la productora que lo había animado momentos antes. Ella estaba entre bastidores, observándolo con una sonrisa de apoyo. Eso fue suficiente para que Pablo encontrara un poco de valor. La música comenzó a sonar. Las primeras notas suaves resonaron en el estudio, creando una atmósfera de expectación. Pablo cerró los ojos, sintiendo el ritmo, dejándose guiar por la melodía. Cuando abrió la boca para cantar, su voz sonó clara y fuerte, llenando el ambiente de una manera que nadie esperaba. Cada palabra que cantaba llevaba consigo el peso de su pasado y la esperanza de un futuro mejor. No solo cantaba, transmitía su alma en cada nota. La emoción era tan palpable que parecía contagiar al público. Poco a poco, las expresiones neutras se transformaron en miradas de asombro y lágrimas silenciosas. Todo el estudio parecía estar en trance. Las cámaras captaban a los jueces, visiblemente conmovidos. Uno de ellos, conocido por ser el más crítico, limpiaba discretamente una lágrima mientras mantenía la mirada fija en el niño en el centro del escenario. Entre el público, algunas personas se pusieron de pie, incapaces de contener la emoción. Cuando Pablo alcanzó las notas finales de la canción, un silencio absoluto se apoderó del lugar. No era un silencio incómodo, sino de reverencia. Por unos segundos, nadie se movió, como si necesitaran procesar lo que acababan de presenciar. Entonces, como una explosión, el estudio se llenó de aplausos y gritos de «¡Bravo!». Todo el público se levantó en una ovación de pie. La gente lloraba, aplaudía y gritaba el nombre de Pablo. Él abrió los ojos, sorprendido por la reacción, y vio algo que nunca antes había visto: cientos de personas que no lo miraban con lástima, sino con admiración. Rodrigo regresó al escenario, caminando lentamente hacia el centro. Se arrodilló junto a Pablo y puso una mano en su hombro, mientras los aplausos continuaban. «Pablo, lo que acabamos de presenciar es algo único. Tu voz no solo es hermosa, tiene el poder de tocar el corazón de las personas. No solo encantaste este escenario, sino que nos recordaste el poder que tiene la música para conectarnos como seres humanos. Gracias por compartir esto con nosotros». Pablo sonrió tímidamente, aún intentando procesar lo que estaba sucediendo. Era como si, por un momento, el peso de las calles, las noches frías y las dificultades hubieran desaparecido. No sabía si ganaría la competencia, pero en ese instante, eso no importaba. Había conquistado algo mucho más grande: el respeto y el cariño de todos los presentes. Mientras el público seguía aplaudiendo, Pablo pensó en cómo comenzó todo. Solo era un niño que cantaba en las esquinas para sobrevivir, pero, en ese momento, sentía que tal vez había encontrado algo que podría cambiar su vida para siempre. La ovación continuaba mientras Pablo permanecía en el centro del escenario, todavía un poco aturdido por la intensidad de la reacción del público. Rodrigo Mendoza, el carismático presentador, esperó pacientemente a que los aplausos disminuyeran. Entonces, con su característica calidez, se giró hacia Pablo y se arrodilló a su lado, acercándole el micrófono. «Pablo, no tengo dudas de que acabas de hacer historia en este escenario. Pero creo que todos aquí tenemos curiosidad por saber más de ti. ¿Quién es el niño detrás de esa voz que tocó tantas almas?». Pablo respiró hondo, sintiendo el peso de la pregunta. Miró al público, a los jueces que lo observaban con atención, y luego a Rodrigo. Con la voz aún temblorosa por la emoción, comenzó a hablar. Yo no sé si soy alguien especial», dijo, con los ojos brillantes. «Solo soy un niño que canta porque cantar es lo único que me hace olvidar todo». El silencio en el estudio era absoluto. Cada palabra parecía flotar en el aire, cargada de sinceridad. Rodrigo continuó. «¿Olvidar qué, Pablo? ¿Puedes compartirlo con nosotros?». Pablo dudó, pero había algo en ese momento que lo alentaba a seguir. Tal vez eran las miradas atentas que no lo juzgaban, sino que lo acogían. O tal vez era la oportunidad de, por primera vez, ser escuchado.
Mi vida cambió cuando tenía 6 años, comenzó, con la voz entrecortada. Tenía una familia, unos padres que me amaban. Pero un accidente me lo quitó todo. Perdí a mis padres, mi casa y mis piernas. Desde entonces, he vivido en las calles. Las palabras resonaron en el estudio como un golpe. El público, los jueces e incluso los técnicos de producción parecían cautivados por el relato de Pablo. Rodrigo colocó una mano en el hombro del niño, intentando transmitirle consuelo. «Eres un sobreviviente», Pablo dijo con voz amable. «Y has logrado transformar todo ese dolor en algo tan hermoso, algo que nos tocó a todos aquí». Pablo asintió, conteniendo las lágrimas. Continuó hablando. «En las calles, aprendí que, a veces, las personas no te ven. Yo cantaba porque era la única forma de lograr que me miraran. No con lástima, sino porque la música hace que las personas sientan. Yo, solo quería ser escuchado». Las lágrimas comenzaron a rodar silenciosamente por los rostros de muchos en la audiencia. Incluso los jueces, acostumbrados a escuchar historias conmovedoras, no pudieron ocultar su emoción. Una de las juezas, conocida por su frialdad, se puso de pie y comenzó a aplaudir, seguida rápidamente por los demás. Rodrigo respiró hondo antes de continuar. «Pablo, hoy no solo te escucharon. Hoy te sintieron. Tu historia y tu voz son un regalo para todos nosotros. Estoy seguro de que nadie aquí olvidará este momento». El público aplaudió nuevamente, pero esta vez con una intensidad diferente, como si quisieran compensar los años en que Pablo había sido invisible para el mundo. Él, por su parte, simplemente sonrió. No con la timidez de antes, sino con un gesto genuino, lleno de alivio y gratitud. Cuando Rodrigo despidió al niño y la audiencia comenzó a calmarse, Pablo fue llevado de vuelta a los bastidores. Allí encontró a Ana, quien lo abrazó con fuerza, con lágrimas corriendo por su rostro. «Estuviste increíble, Pablo. Sabía que tenías algo especial, pero superaste todo lo que imaginé». Él la miró, todavía tratando de asimilar lo que había pasado. «Solo hice lo que siempre hago, canté». Ana rió entre lágrimas y respondió. «Sí, cantaste. Pero hoy hiciste que el mundo te escuchara». Mientras llevaban a Pablo al camerino para que pudiera descansar, él sintió algo nuevo dentro de sí, esperanza. Por primera vez, comenzó a creer que su voz podría ser más que un medio para sobrevivir. Tal vez, era su forma de encontrar un lugar en el mundo. En los pasillos, miembros del equipo, otros concursantes e incluso desconocidos lo felicitaban. Un niño delgado, en una silla de ruedas y proveniente de las calles, había transformado por completo la atmósfera del programa. Pero Pablo no sabía que esa presentación sería solo el inicio de algo mucho más grande. Su vida estaba a punto de tomar un rumbo que nunca habría imaginado. La presentación de Pablo seguía resonando en los pasillos del programa. Productores, camarógrafos y técnicos aún comentaban emocionados lo que acababan de presenciar. En los bastidores, Pablo se sentía exhausto pero feliz. Finalmente lo habían escuchado, aunque no tenía idea del impacto que su voz y su historia estaban teniendo más allá de las paredes del estudio. Mientras descansaba en el camerino, Rodrigo Mendoza cerraba el segmento, prometiendo que el programa continuaría con más talentos emocionantes. Pero, antes de que la transmisión pudiera ir a comerciales, una figura se levantó entre el público. Era un hombre alto, de mediana edad, con un traje elegante, que caminó rápidamente hacia el escenario. Tenía los ojos vidriosos, y sus manos temblaban ligeramente al tomar el micrófono que uno de los asistentes le entregó de inmediato. «Con permiso, Rodrigo. Necesito decir algo», comenzó con la voz cargada de emoción. Rodrigo, sorprendido, hizo un gesto para que el hombre continuara. La audiencia murmuraba, curiosa, sin entender lo que estaba pasando. El presentador señaló que la transmisión siguiera en vivo, capturando aquel momento inesperado. «Mi nombre es Fernando Villar», prosiguió el hombre, volviéndose hacia el público. «Y necesito hablar sobre lo que acabo de escuchar y sentir aquí. Este niño, Pablo, me recordó algo que perdí hace mucho tiempo.
En los bastidores, Pablo escuchaba el sonido distante proveniente del escenario y miró a Ana, confundido. ¿Quién es él?, preguntó en voz baja. Ana negó con la cabeza, tan intrigada como él. En el escenario, Fernando continuó. Hace algunos años, perdí a mi único hijo. Era muy joven, lleno de sueños, y amaba cantar. Pero se fue antes de poder cumplir ninguno de esos sueños. Desde entonces, he vivido con un vacío que nada ha podido llenar hasta ahora. El público estaba en absoluto silencio, al igual que el equipo técnico. Fernando se limpió una lágrima y prosiguió. Cuando escuché a este niño cantar, sentí como si una parte de mi hijo volviera a estar viva. Su voz, su emoción, todo me tocó de una manera que no puedo explicar. Y, por eso, quiero hacer algo por él. Rodrigo, siempre un maestro para manejar situaciones inesperadas, se acercó. Fernando, todos aquí estamos profundamente conmovidos por lo que compartiste. ¿Qué te gustaría hacer por Pablo? Fernando respiró hondo antes de responder, con la voz todavía entrecortada. Quiero darle a él el apoyo que mi hijo nunca tuvo la oportunidad de recibir. Quiero asegurarme de que tenga todo lo que necesita para transformar ese talento en una carrera, en una vida mejor. Quiero ofrecerle un hogar, educación y cualquier tratamiento médico que pueda necesitar. Quiero ser el puente que necesita para cruzar esta etapa difícil. La audiencia estalló en aplausos, muchos todavía secándose las lágrimas. En los bastidores, Pablo escuchaba todo sin poder creerlo. Miró a Ana, incrédulo. ¿De verdad quiere ayudarme? Ana sostuvo la mano de Pablo, sonriendo con los ojos llenos de lágrimas. Parece que sí, Pablo. Parece que acabas de encontrar a alguien que cree en ti tanto como te lo mereces. En el escenario, Rodrigo condujo a Fernando hacia los bastidores para encontrarse con Pablo. Cuando Fernando entró al camerino, se quedó parado un momento, mirando al niño con una mezcla de ternura y emoción. Pablo, por su parte, sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a recibir ese tipo de atención, mucho menos una oferta tan generosa. Fernando se arrodilló junto a la silla de ruedas de Pablo y extendió la mano. Pablo, aceptas mi ayuda, no quiero cambiar quién eres, solo quiero darte las herramientas para que brilles aún más. Pablo lo miró, dudando. Durante toda su vida, las personas habían prometido cosas que nunca cumplían. Pero, en esa mirada, vio algo diferente, sinceridad. Esperanza. Respiró hondo y, con voz baja, respondió. Yo, acepto. Gracias. Fernando sonrió, estrechando con firmeza la mano de Pablo. No tienes que agradecerme. Tú ya me diste más de lo que yo podría ofrecerte. Me diste un propósito de nuevo. Mientras conversaban, las cámaras seguían grabando, capturando ese encuentro inesperado y profundamente conmovedor. La historia de Pablo, que ya había tocado tantos corazones, acababa de dar un giro que nadie podría haber imaginado. En ese momento, Pablo se dio cuenta de que su vida comenzaba a cambiar de formas que jamás había imaginado. Pero también sabía que, con esta nueva oportunidad, vendrían nuevos desafíos. Y, por primera vez, se sintió listo para enfrentarlos. Los días que siguieron a la presentación fueron intensos para Pablo. Apenas tenía tiempo para asimilar los cambios en su vida. La atención repentina de los medios, los compromisos con el programa y las entrevistas mantenían su mente ocupada, pero también traían preguntas que evitaba enfrentar. ¿Realmente estaba solo en el mundo? Entonces, una llamada inesperada llegó al teléfono de producción. Era una mujer llamada Dolores. La voz temblorosa al otro lado afirmaba ser la abuela materna de Pablo. Parecía nerviosa, casi desesperada, pero contaba una historia que dejó a Ana, la productora, intrigada. Dolores explicó que, después del accidente que mató a los padres de Pablo, le informaron que él también había muerto. La confirmación llegó a través de una trabajadora social que llevaba el caso, y Dolores pasó años creyendo que nunca volvería a ver a su nieto. La llamada conmovió a Ana,
pero sabía que no podía llevar esta información directamente a Pablo sin antes verificar su autenticidad. No podemos crearle falsas esperanzas, pensó Ana, comprometiéndose a investigar. Tras cruzar la información proporcionada por Dolores con registros antiguos, Ana encontró indicios de que la historia podía ser cierta. Pablo, sin embargo, recibió la noticia con una mezcla de escepticismo y confusión. ¿Mi abuela?, preguntó frunciendo el ceño. Ni siquiera la recuerdo y ahora aparece alguien diciendo que es mi familia. Ana entendió su duda. Pablo había crecido creyendo que estaba completamente solo en el mundo. Para él, la idea de que alguien de su familia estuviera vivo parecía surrealista. Entiendo cómo te sientes, Pablo, dijo Ana con calma. Pero, si es cierto, ¿no sería bueno al menos saberlo? Pablo dudó. No quería aferrarse a la posibilidad de algo que podría ser solo una ilusión. Pero la insistencia gentil de Ana lo hizo aceptar, aunque con recelo, reunirse con la mujer que decía ser su abuela. 2 días después, en el estudio vacío de grabación, Pablo esperaba ansiosamente, sentado en su silla de ruedas. Sus ojos estaban fijos en la puerta. Sentía el estómago revuelto y su mente llena de dudas. ¿Y si era una farsa? ¿Y si esa persona mentía por alguna razón? Ana, que estaba a su lado, le puso una mano en el hombro y habló con firmeza. Si no es quien dice ser, lo descubriremos. Estoy aquí contigo. La puerta se abrió lentamente, y una mujer mayor entró. Dolores tenía el cabello completamente blanco y el rostro marcado por los años, pero sus ojos, aunque cansados, estaban llenos de esperanza. Al ver a Pablo, se detuvo a mitad de camino, llevándose una mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no corrió hacia él como en las películas. Se quedó ahí, observándolo, como si estuviera frente a un milagro que temía creer completamente. Pablo permaneció inmóvil. No sabía qué hacer ni qué sentir. Dolores dio un paso adelante e intentó hablar, pero su voz falló. Tras unos segundos, respiró hondo y comenzó. Pensé que estabas muerto, hijo. Durante todos estos años, creí que te había perdido junto con tus padres. Eso fue lo que me dijeron. Pablo entrecerró los ojos, desconfiado. ¿Quién te dijo eso? Una trabajadora social. Cuando fui a buscarte al hospital, me dijeron que habías muerto el mismo día del accidente. Lloré, grité, pero, ¿cómo iba a dudar? Ni siquiera me dejaron verte. Yo era solo una mujer pobre, sin recursos. No tenía cómo luchar. Sus palabras estaban cargadas de emoción, pero Pablo no sabía si podía creerle. Miró a Ana, quien, en silencio, analizaba todo. Dolores continuó, ahora con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando te vi en la televisión, cuando escuché tu voz, lo supe. Te reconocería en cualquier lugar. Incluso después de tantos años. Pablo cruzó los brazos, tratando de ocultar su vulnerabilidad. ¿Cómo puedo saber que eso es verdad? Ni siquiera te recuerdo. La sinceridad en la pregunta de Pablo cortó el aire. Dolores limpió sus lágrimas y buscó fuerzas para responder. Sé que no me recuerdas. Eras tan pequeño. Pero, por favor, Pablo, dame una oportunidad. Traje algo que puede probarlo. Sacó una foto vieja y arrugada de una pequeña bolsa. Era una imagen de Pablo de bebé, en los brazos de una mujer joven que él reconoció como su madre. A su lado estaba Dolores, más joven, con la misma sonrisa que ahora estaba teñida de tristeza. Pablo tomó la foto con manos temblorosas. No podía recordar ese momento, pero algo dentro de él comenzó a agitarse. ¿Sería posible que ella estuviera diciendo la verdad? Ana, que observaba la escena, intervino. Pablo, no tienes que decidir ahora. Podemos investigar más, si quieres. Pero, a veces, el corazón nos da la respuesta. Pablo miró nuevamente a Dolores. El dolor en sus ojos parecía tan genuino como el suyo propio. Suspiró, sintiendo el peso de la duda, pero finalmente decidió.
Quiero intentarlo. Quiero saber más. Dolores rompió en lágrimas, cubriéndose el rostro con las manos. Era un llanto de alivio, como si hubiera cargado un peso insoportable durante años y ahora pudiera soltarlo. Miró a Pablo con gratitud. Gracias, gracias por permitirme estar aquí. Aunque aún estaba escéptico, Pablo sintió algo que no experimentaba desde hacía años, una chispa de pertenencia. Y, aunque el camino para reconstruir ese vínculo sería largo, sabía que, con Ana a su lado, podría enfrentar lo que viniera. Los días que siguieron al reencuentro de Pablo con Dolores fueron intensos y transformadores. La confirmación de que Dolores era, de hecho, su abuela, desató un torbellino de emociones para el niño. Aunque hubo momentos de duda, comenzó a aceptar su presencia en su vida. Por primera vez, Pablo no sentía que enfrentaba el mundo completamente solo. Dolores, por su parte, estaba decidida a compensar el tiempo perdido. Con el apoyo de Fernando, quien continuaba ofreciendo ayuda financiera y logística, comenzó a ayudar a Pablo a construir una rutina más estable. El apartamento donde vivían ahora era sencillo pero cómodo. Por primera vez en años, Pablo tenía una cama de verdad, ropa limpia y comidas calientes todos los días. Aún así, le costaba acostumbrarse a esta nueva realidad. Una mañana, mientras Dolores preparaba el desayuno, Pablo la observaba en silencio desde la mesa. Aún intentaba procesar cómo su vida había cambiado tan rápido. Le resultaba extraño ver a alguien cuidándolo nuevamente después de tanto tiempo dependiendo solo de sí mismo. ¿Estás bien, hijo?, preguntó Dolores sin apartar la vista de la olla donde mezclaba algo caliente y aromático. Pablo tardó en responder. Solo se me hace raro. Ella dejó lo que estaba haciendo y se giró hacia él, con una mirada comprensiva. Sé que es mucho para aceptar, Pablo. Pero no tienes que apresurarte. Estoy aquí para ti, en lo que necesites. Pablo se encogió de hombros, sin saber qué decir. Aún así, sintió un leve consuelo en esas palabras. Nunca lo admitiría en voz alta, pero le gustaba la idea de tener a alguien a su lado otra vez. Mientras tanto, Fernando estaba decidido a asegurarse de que el talento de Pablo no se desperdiciara. Sabía que el niño tenía algo único y que, con la preparación adecuada, podía llegar muy lejos. Con el consentimiento de Dolores y Pablo, contrató a un reconocido maestro de canto para trabajar con él. Las primeras clases fueron desafiantes. Pablo, acostumbrado a cantar en las calles sin técnica alguna, tuvo problemas para adaptarse a los ejercicios y correcciones. Tienes una voz increíble, Pablo, le dijo el maestro en una de las sesiones, pero si quieres que alcance todo su potencial, necesitas aprender a controlarla. Pablo, inicialmente reacio, comenzó a entender la importancia del entrenamiento. Con el tiempo, se dedicó más y, poco a poco, notó las mejoras. Su voz, antes pura emoción e instinto, ahora adquiría matices y técnica, haciéndola aún más poderosa. Mientras Pablo progresaba en el canto, Dolores también vivía su propia transformación. A pesar de su edad y fragilidad física, estaba decidida a ser una figura activa en la vida de su nieto. Comenzó a asistir a las clases de canto, aprendiendo sobre el proceso y alentando a Pablo en cada pequeño avance. Además, empezó a dar pequeños paseos por el vecindario para fortalecerse. La conexión entre los dos crecía cada día, aunque, como en cualquier relación, había momentos de tensión. Una noche, después de un largo día de ensayo, Pablo llegó al apartamento visiblemente molesto. «¿No soy lo suficientemente bueno?», exclamó, tirando su mochila a un rincón. El maestro dijo que necesito mejorar mi respiración, mi postura, yo solo quiero cantar, como siempre lo hice. ¿Por qué tiene que ser tan difícil? Dolores se acercó lentamente y se sentó a su lado. Pablo, querido, todo lo que vale la pena en la vida requiere esfuerzo. Sé que parece difícil ahora, pero ya has superado cosas mucho peores. Esto es solo otro desafío. Y eres más fuerte de lo que imaginas. Él suspiró, sin responder. Pero, en el fondo, sabía que ella tenía razón.
Su presencia, incluso en momentos de frustración, era un recordatorio constante de que ya no estaba solo. Las semanas se convirtieron en meses, y la transformación de Pablo era evidente. Su voz ahora era técnicamente impecable, pero seguía cargada de la emoción cruda que lo hacía único. Su confianza también crecía, aunque aún conservaba la humildad de alguien que conocía el peso de las dificultades. Fernando, al ver el progreso del niño, decidió que era hora de dar el siguiente paso. Organizó una presentación especial en un teatro local, invitando a representantes de la industria musical, miembros de la prensa e incluso algunas celebridades. Pablo, aunque nervioso, aceptó el desafío. Sabía que esta era una oportunidad única para mostrarle al mundo lo que podía hacer. El día de la presentación, el teatro estaba lleno. Dolores estaba en primera fila, con los ojos brillando de orgullo. Fernando, sentado a su lado, observaba atento mientras las luces se apagaban y el escenario era iluminado por un único reflector. Pablo entró lentamente, en su silla de ruedas, con el micrófono en mano. Miró al público y, por un momento, sintió que su corazón se aceleraba. Pero entonces recordó todo lo que había pasado, las noches frías en las calles, las monedas lanzadas en su cajita, las miradas de indiferencia. Pensó en su madre, en su padre y ahora en Dolores, que estaba ahí, creyendo en él. Respiró hondo y comenzó a cantar. La canción, elegida por él mismo, hablaba de resiliencia y esperanza. Su voz llenó el teatro y, a medida que cantaba, sentía cada palabra como una verdad. El público guardó un silencio absoluto, absorbiendo cada nota. Cuando la última palabra salió de su boca, el teatro estalló en aplausos y gritos de «bravo». En los bastidores, Pablo encontró a Dolores, quien lo abrazó con fuerza. «Estuviste increíble, hijo mío», dijo ella entre lágrimas. Fernando también se acercó, apretando el hombro de Pablo. «No solo eres un talento, Pablo. Eres una inspiración. Hoy mostraste al mundo quién eres». Esa noche, mientras el teatro se vaciaba y Pablo regresaba a casa con Dolores, comprendió algo importante: no importaba dónde había comenzado. Lo que importaba era lo que estaba construyendo ahora. Por primera vez, sintió que estaba en el camino correcto y que, con esfuerzo y amor, podía alcanzar todo lo que soñara. Pero también sabía que ese viaje apenas estaba comenzando. Habían pasado algunos años desde aquel primer día en el programa Sueños y Talentos. Pablo, quien antes cantaba en las esquinas para sobrevivir, ahora era reconocido como una de las voces más impactantes de su generación. Su historia de superación había inspirado a millones, y seguía emocionando con su música, pero siempre recordaba de dónde venía y a las personas que lo apoyaron en su camino. Dolores ahora vivía cómodamente junto a su nieto en una casa sencilla, pero llena de vida. A pesar de su avanzada edad, se aseguraba de estar presente en cada paso de la carrera de Pablo, desde las composiciones hasta los grandes conciertos. Fernando, que se había convertido en más que un mentor, ahora era parte de la familia, asegurándose de que Pablo no solo triunfara en el escenario, sino que también mantuviera los pies en la tierra. Una tarde tranquila, llegó una invitación para regresar al programa donde todo comenzó. Era una edición especial, celebrando los momentos más memorables de Sueños y Talentos, y Pablo sería el gran invitado. La idea era que interpretara la canción que lo había hecho conocido y compartiera un poco de su trayectoria desde entonces. ¿Crees que debería ir?, preguntó Pablo a Dolores, sosteniendo la invitación con manos temblorosas. Ella sonrió mientras ajustaba sus lentes. «Claro que sí, hijo mío. Ese escenario fue donde tu nueva vida comenzó. Es hora de mostrarles en quién te has convertido». Pablo asintió, decidido. Sabía que esa presentación no sería solo un show más. Sería una oportunidad para agradecer, para cerrar un ciclo. El día de la grabación, Pablo llegó al estudio sintiendo una mezcla de nerviosismo y nostalgia. Cada pasillo, cada luz, le traía recuerdos del niño inseguro que había sido aquel primer día. Ahora estaba ahí, no como un concursante, sino como una estrella. En los bastidores, se encontró con Rodrigo Mendoza, quien seguía siendo el presentador del programa. Rodrigo lo recibió con un abrazo cálido. «Pablo, qué honor tenerte de vuelta.
No puedo creer cuánto has crecido, dijo, admirando al joven que ahora era un símbolo de superación. Gracias, Rodrigo. Si no hubiera sido por ese día, no sé dónde estaría ahora. Estarías brillando de todas formas, Pablo. Naciste para esto. Cuando llegó el momento de la presentación, el estudio estaba lleno. Muchos en el público eran fans de Pablo, sosteniendo carteles con frases como «Tu voz cambió mi vida» y «Gracias, Pablo». Otros estaban curiosos por ver cómo había evolucionado el niño que los había emocionado. Rodrigo lo presentó con entusiasmo. Señoras y señores, nuestro próximo invitado no necesita presentación. Él es la prueba viva de que la música puede cambiar vidas. Un talento que nació en las calles y conquistó el mundo. Recibamos con un fuerte aplauso al incomparable Pablo. El público estalló en aplausos mientras Pablo entraba al escenario. Sintió el calor de las luces y el sonido de la audiencia vibrando a su alrededor. Era como regresar a casa. Pablo sostuvo el micrófono y miró hacia las cámaras, respirando hondo antes de hablar. Hace algunos años, estuve en este mismo escenario. Solo era un niño con una voz y un sueño, pero sin idea de cómo mi vida cambiaría después de ese día. Hoy quiero compartir con ustedes la canción que marcó el inicio de esta jornada. Pero, más que eso, quiero dedicar esta presentación a todos los que creyeron en mí, especialmente a mi abuela Dolores. Las cámaras se enfocaron en Dolores, sentada en la primera fila, con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa orgullosa. La música comenzó. Era la misma canción que Pablo había cantado en su debut, pero ahora su voz era más madura, más poderosa. Cada nota llevaba consigo la emoción de su trayectoria, y el público lo sentía. Algunos lloraban, otros simplemente sonreían, absorbiendo cada segundo de aquella presentación. Cuando la última nota resonó, el silencio llenó el estudio por un breve momento. Luego, como una ola, la audiencia estalló en aplausos y gritos. Todos estaban de pie, ovacionando no solo el talento de Pablo, sino también la historia que representaba. Rodrigo volvió al escenario, visiblemente emocionado. Pablo, ya lo he dicho antes, pero necesito repetirlo, no eres solo un talento, eres una inspiración. El mundo es un lugar mejor porque tu voz existe. Pablo sonrió, secando una lágrima que se escapaba. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos. Solo espero poder seguir llevando esperanza y emoción con mi música, como lo hice desde aquel primer día. Después de la presentación, Pablo se reunió con Dolores y Fernando en los bastidores. Los abrazó con fuerza, sintiéndose profundamente agradecido de tenerlos a su lado. Lo logramos, dijo con la voz entrecortada. No, hijo. Tú lo lograste, corrigió Dolores, apretando su mano. Y no podría estar más orgullosa. Fernando asintió. Esto es solo el comienzo, Pablo. El mundo aún necesita escuchar mucho más de ti. Esa noche, mientras regresaban a casa, Pablo miró por la ventana del auto, observando las luces de la ciudad brillar. Pensó en lo impredecible que es la vida. Como un niño que cantaba para sobrevivir había encontrado una familia, un propósito y un futuro. Sabía que aún habría desafíos por delante, pero, con la música como guía y el amor como base, estaba listo para enfrentarlos. Así, su camino continuaba, con cada nota que cantaba llevando consigo un mensaje de esperanza, fortaleza y superación. Meses después de su emocionante presentación en el programa Sueños y Talentos, y ya con algunos años más, la vida de Pablo alcanzó un nuevo nivel. Ahora era una figura reconocida no solo por su música, sino también por su impacto social. Su historia de superación y resiliencia inspiraba a personas de todas las edades y orígenes, pero para él, el éxito nunca se trató de fama o dinero. Cada paso que daba estaba guiado por una promesa silenciosa que se había hecho a sí mismo, nunca olvidar de dónde venía. Pablo utilizó su visibilidad para lanzar una fundación dedicada a ayudar a niños en situación de calle, ofreciendo no solo refugio, sino oportunidades de desarrollo a través del arte y la música. La idea era simple, darles a otros la oportunidad que él casi no tuvo. Con el apoyo de Fernando y la sabiduría de Dolores, comenzó a convertir su sueño en realidad. El primer gran proyecto de la fundación fue la creación de un centro cultural en uno de los barrios más vulnerables de la ciudad. El espacio, llamado Voces de Esperanza, ofrecía clases gratuitas de música,
teatro y danza. Además, incluía programas de alfabetización y apoyo psicológico para niños que habían vivido situaciones de abandono o violencia. La inauguración fue un evento emocionante. Pablo se aseguró de cantar para los niños y familias presentes, mostrando que la música no solo es entretenimiento, sino una poderosa herramienta de transformación. Dolores estuvo a su lado durante toda la ceremonia. A pesar de su avanzada edad, se involucró activamente en el proyecto, conversando con los niños y sus cuidadores. Para ella, ayudar a otros era una forma de sanar las cicatrices del pasado, tanto las suyas como las de Pablo. «Estás construyendo algo increíble, hijo mío», le dijo una noche mientras caminaban por el centro vacío tras el evento, y, lo más importante, estás devolviendo a las personas la esperanza que habían perdido. Pablo sonrió, emocionado. Cada vez que miraba a Dolores, sentía una inmensa gratitud. Ella se había convertido en su base, su conexión con el pasado y su inspiración para el futuro. A pesar del crecimiento de su carrera y de los proyectos sociales, Pablo nunca se alejó completamente de sus raíces. Frecuentemente visitaba las calles donde solía cantar, llevando comida, ropa, y sobre todo, su voz. Durante una de esas visitas, encontró a un niño llamado Samuel, de 8 años, que le recordó a sí mismo. Samuel estaba sentado en una acera, con una caja de cartón a su lado donde guardaba algunas monedas. «Oye, chico», dijo Pablo acercándose. «¿Qué haces aquí?» Samuel lo miró con desconfianza, pero al reconocerlo, abrió los ojos con sorpresa. «Eres el chico de la tele. ¿Qué haces aquí?» Pablo se agachó para quedar a la altura del niño. «Yo solía estar exactamente donde tú estás ahora. Pero, en lugar de esperar que alguien cambiara mi vida, tuve que cantar para llamar la atención». Sonrió, intentando calmar al niño. «Quiero ayudarte. ¿Puedo hacerlo?» Samuel dudó, pero había algo en el tono de Pablo que lo hizo confiar. Poco a poco, le contó su historia. Sus padres habían muerto en un incendio y él estaba solo desde entonces. Era una narrativa dolorosamente familiar para Pablo, quien sintió su corazón encogerse. «Conozco ese lugar, Samuel. Y prometo que no tendrás que quedarte aquí solo nunca más». Samuel fue llevado al centro cultural, donde comenzó a recibir cuidados. En pocos meses, reveló un talento natural para la música. Pablo siguió de cerca el progreso del niño, quien se convirtió en una especie de protegido suyo. Ver a Samuel sonreír y cantar con confianza era la prueba viva de que su trabajo estaba dando frutos. El éxito de Pablo trascendió las fronteras del país. Fue invitado a cantar en eventos internacionales, representando no solo su música, sino también su causa. En uno de sus viajes, fue homenajeado por la ONU como embajador de la juventud, en reconocimiento al impacto social de su fundación. En un discurso emotivo durante la ceremonia, Pablo habló sobre su trayectoria. «Solo soy una voz entre millones que aún necesitan ser escuchadas. Tuve suerte. Alguien creyó en mí cuando ni siquiera yo lo hacía. Mi misión ahora es asegurarme de que otros niños tengan la misma oportunidad. Porque cada uno de ellos tiene un potencial inmenso, esperando solo una oportunidad para florecer». Las palabras de Pablo resonaron en todo el mundo. Ya no era solo un cantante, era un símbolo de esperanza y transformación. Mientras Pablo alcanzaba nuevas alturas, Dolores comenzó a enfrentar los desafíos propios de la edad. Su salud, ya frágil, empezó a deteriorarse. Aunque Pablo estaba ocupado con su agenda y los proyectos de la fundación, se aseguraba de estar a su lado siempre que era posible. Una noche tranquila, mientras Dolores descansaba en su silla favorita, Pablo se sentó a su lado con una guitarra. Comenzó a tocar una melodía suave, una canción que ella solía cantarle cuando era niño. Dolores abrió los ojos lentamente y sonrió. «Esa canción», murmuró con voz débil. «¿La recuerdas?» «Nunca la olvidé, abuela. Tú me la enseñaste». Ella lo observó por un largo momento, como si quisiera guardar cada detalle de aquel instante. «Pablo, hijo mío, has hecho más de lo que jamás imaginé. Has transformado el dolor en algo hermoso.
Y eso es el mayor legado que alguien puede dejar. Pablo tomó su mano, con lágrimas deslizándose silenciosamente por su rostro. Solo lo logré porque estuviste a mi lado, abuela. Me diste fuerza cuando más la necesitaba. Dolores sonrió por última vez antes de cerrar los ojos. Partió esa noche, en paz, sabiendo que su nieto estaba en el camino correcto. La pérdida de Dolores fue un golpe devastador para Pablo. Su abuela había sido más que una figura familiar, era su refugio, su conexión con el pasado y la fuerza que lo motivaba a seguir adelante. Durante días, Pablo se aisló, sumido en un luto silencioso. La casa, antes llena con la suave voz de Dolores y sus palabras alentadoras, se sentía vacía. Pero, incluso en medio del dolor, encontró consuelo en los recuerdos y los valores que ella le había dejado. Con el tiempo, Pablo transformó su tristeza en una nueva fuente de inspiración. Sabía que Dolores jamás habría querido que se rindiera. En su honor, decidió expandir el alcance de su fundación, dedicando una ala completa del Centro Cultural a su memoria. La inauguración fue un evento grandioso, donde Pablo reveló una placa que decía, para Dolores, quien creyó cuando nadie más lo hizo. En su discurso frente a niños, familias y simpatizantes, su voz estaba cargada de emoción, pero llena de determinación. Mi abuela fue quien me enseñó a creer en mí mismo cuando no veía valor alguno en mi vida. Este lugar es un homenaje a ella y a todos los que necesitan una mano amiga para levantarse. Porque creo, como ella creía, que ninguna historia está perdida mientras haya esperanza. Las palabras de Pablo arrancaron lágrimas a muchos de los presentes. Era imposible no conmoverse con su historia y la forma en que utilizaba su dolor para iluminar la vida de otros. La música de Pablo, ya llena de emoción, se volvió aún más poderosa. Sus presentaciones, ahora aclamadas mundialmente, no eran solo espectáculos, eran experiencias. Elegía canciones que contaban historias, que tocaban las heridas y alegrías de quienes lo escuchaban. Cada nota, cada palabra, llevaba consigo la profundidad de su trayectoria. En un concierto especial en el Carnegie Hall, Pablo interpretó una canción inédita que había compuesto en homenaje a Dolores. La melodía era suave pero majestuosa, y la letra hablaba de amor, pérdida y la fuerza para seguir adelante. Cuando terminó, el público permaneció en silencio por unos segundos antes de estallar en aplausos y gritos. Muchas personas lloraban, profundamente conmovidas por la intensidad de la interpretación. Pablo sabía que su misión iba más allá de la música. En cada escenario que pisaba, en cada entrevista que daba, utilizaba su voz para compartir un mensaje de resiliencia y esperanza. Hablaba abiertamente sobre su infancia en las calles, el encuentro con Dolores y las dificultades que enfrentó para llegar hasta donde estaba. No había discursos ensayados, todo lo que decía venía del corazón, y eso hacía que su mensaje tocara profundamente a quienes lo escuchaban. Con el paso de los años, el nombre de Pablo se convirtió en un símbolo de transformación. Fue invitado a conferencias, visitó escuelas y participó en eventos benéficos. Pero, para él, el mayor éxito era ver a niños en situación de vulnerabilidad encontrar nuevas oportunidades gracias a su fundación. Veía en cada sonrisa, en cada nota cantada por esos niños, el legado de Dolores viviendo a través de él. El destino tenía una sorpresa para Pablo. Años después de su primera aparición en Sueños y Talentos, fue invitado a participar en una nueva temporada, pero esta vez como jurado. La propuesta era recrear el formato del programa con un enfoque mayor en historias de superación, inspiradas en la trayectoria de Pablo. La noticia llenó su corazón de nostalgia y orgullo. En el estreno de la nueva temporada, el estudio era diferente, más moderno, pero Pablo reconoció el escenario de inmediato. Caminando por los pasillos, recordó los nervios que sintió aquel día en que todo comenzó. Ahora, estaba allí como una referencia, listo para ser el mentor que él mismo necesitó alguna vez. Rodrigo Mendoza, aún presentador del programa, lo recibió con una sonrisa cálida. ¿Quién lo diría, Pablo? De concursante tímido a jurado de esta nueva era. Estoy muy feliz de tenerte aquí. Es un honor, Rodrigo. Este escenario cambió mi vida, y espero ahora poder ayudar a otros a tener la misma oportunidad. Cuando el programa comenzó,
Pablo se sentó en la mesa de jurados junto a otros grandes nombres de la música. Pero era evidente que él era la estrella de la noche. Cada concursante que entraba lo miraba con admiración, muchos emocionados por estar frente a alguien que era un símbolo de esperanza. El punto culminante de la noche fue la actuación de una niña llamada Sofía, de 12 años. Entró al escenario con un vestido sencillo y un violín desgastado. Su voz dulce y su mirada tímida le recordaron a Pablo a sí mismo. Cuando comenzó a cantar, su actuación estuvo llena de emoción, y Pablo sintió el impacto de la música en su alma. No pudo contener las lágrimas. Cuando Sofía terminó, el público la ovacionó de pie, pero fue Pablo quien hizo el comentario más memorable. Sofía, me recordaste porque este programa es tan especial. Tu voz es hermosa, pero lo que la hace poderosa es tu alma. Sigue cantando, porque el mundo necesita escucharte. El estudio entero se llenó de aplausos, y Sofía sonrió, emocionada. Esa noche, al salir del estudio, Pablo miró al cielo estrellado y sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Había cerrado un ciclo, volviendo al lugar donde todo comenzó, pero con una nueva misión, ser la fuerza que impulsara a otros a creer en sí mismos. Sabía que Dolores estaría orgullosa. Mientras caminaba lentamente hacia el auto, una melodía comenzó a surgir en su mente, una nueva canción. Para él, la música nunca se trataba solo de lo que ya había pasado, sino de lo que aún estaba por venir. Su legado no era solo su voz, sino el impacto que ésta tenía, resonando en cada vida que tocaba. Y, al igual que su música, el legado de Pablo nunca moriría. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y deja tu like. Estas otras historias también te emocionarán, haz clic para seguir viendo.